A lo largo de nuestra vida hay personas que entran en nuestro camino y lo cambian todo. A veces es una atracción magnética, otras un espejo incómodo y otras veces sentimos que esa persona ya la conocíamos. Hoy vamos a hablar del tejido de nuestras relaciones. Seas bienvenida, bienvenido al canal ISA, Instituto Superior de Astrología de Argentina, y aquí Gemma Astrospiral. Hoy veremos una introducción de la sinastría y los vínculos evolutivos, o sea, qué hay de los nodos. El concepto principal es entender el encuentro y la relación como dos universos que toman contacto. ¿Mm? Imagina tu carta como un universo o como una isla que tiene su ecosistema particular, con su paisaje, con su clima, con sus energías. La sinastría es una técnica en la que acercamos dos cartas, por ejemplo, tu carta con la de otra persona. ¿Para qué? Para comprender qué nos atrae, qué nos distancia, para comprender cualidades. Y tampoco tiene que ser un choque de dos realidades, sino que esos hilos sean como puentes conectores que entrelazan ambos mundos para dar respuesta al ¿y por qué nos atraemos? Psicológicamente hay la tendencia de que nos atraiga lo que no tenemos integrado. Sí, el ser cuando va hacia la completud, en esa expansión y crecimiento, se puede maravillar o sentir appeal por esa diferencia que es afín en nuestro interior, la reconocemos desde un lugar inconsciente. Por ejemplo, en sinastría vemos que relaciones que son afines armónicas es cuando miramos el eje ascendente-descendente. Cuando se da el signo opuesto en una sinastría, o sea, el ascendente de uno es el descendente del otro. Allí hay una afinidad de energía polo yin o yang y hay ese otro elemento hacia la completud. Y allí hay una conexión y una posibilidad de comprender esa faceta tan distinta de la de nuestro modo de ver el mundo. También miramos dónde caen los planetas, de uno y del otro. ¿Qué están iluminando? ¿Qué están, por ejemplo, si es el Sol, dando conciencia? Quizás iluminan una casa que tenías vacía, quizás ponen Saturno y vienen a dar estructuras, quizás forman conjunción con un arquetipo planeta que estaba bloqueado, que estaba estancado, que era desconocido, que no reconocía. La exploración y estudio de la sinastría nos va revelando cómo esos dos universos toman contacto y qué puntos hay de afinidad. Hay otro punto que miramos en un nivel un poco más profundo, que sería ya cómo se va formando la relación. ¿Sí? Las sinastrías son las dos islas, cómo se conectan, los dos seres, las dos almas, cómo toman contacto. El vínculo va más allá de dos individuos interactuando. La sinastría lo que vamos viendo es diferencias y afinidades. ¿Qué me gusta a mí? ¿Qué le gusta al otro? ¿Qué me atrae a mí? ¿Qué le atrae al otro? ¿Cómo pienso yo? ¿Cómo piensa el otro? Y allí, a través de los aspectos, de qué va activando y de indicadores que nos muestran si hay facilidades, en qué áreas es una relación más desde lo intelectual, hay afinidad y en qué otras facetas hay conflicto. Entonces, desde el proceso individual. Sí, por eso es tan importante cuando estudiamos cartas vinculares, ver en qué momento del ser, de su proceso de individuación está, para que la relación no vaya a dar ese relleno de facetas que desconozco en mí. Y que es importante que cuando uno ya entra en una relación, que se haya podido hacer cargo de sus arquetipos, ¿sí? En el desarrollo de la conciencia, en las distintas edades, sabemos que desde la Luna hasta Saturno son facetas del ser para ir conectando con las fortalezas, con la supervivencia, con la autosuficiencia. Y cuando esto ya está más maduro, más apropiado en el individuo, cualquiera de las relaciones o áreas de vida podrán tener un matiz
y una expresión más genuina. ¿Qué sucede? Que en relaciones donde se inician cuando el ser aún se está formando y está en su proceso de individuación, se conecta con relaciones a veces desde la carencia, desde esa media naranja, desde esas facetas que desconozco en mí, que aprecio en el otro y que van generando relaciones o vínculos desde sombras, desde facetas inconscientes. Y eso hace que los vínculos con gran potencial y con una atracción inicial bestial, por el motivo que fuera, ¿no? A veces desde lo laboral, desde el vínculo y el appeal, se vayan distorsionando, ¿sí? Que su potencial no pueda florecer porque a la base de el ser individual no está bien fundamentado. ¿Qué sucede? Nada, aprendemos en las relaciones. Vamos a ver qué área, ¿no? Qué faceta estaba bloqueada y aprendí con una relación o con otra. Así que comprender cómo opero yo en mi propio proceso para ir a vincularme desde un lugar más consciente, ¿sí? Con menos proyecciones, de ver al otro desde mi propia verdad. Es como entender al otro en ese otro universo, para que cuando vamos a generar el vínculo pasemos de rivalidad o competencia o varios temas que podemos identificar claramente en la sinastría, en esa comparativa de cartas y pasar al nivel del encuentro. Y para ello también hay varias cartas que estudiamos. Una de ellas, o la siguiente, el siguiente paso sería la carta compuesta, porque la carta va más allá de los individuos interactuando, es qué se genera con esta nueva entidad, en estos nuevos campos energéticos, en estas nuevas relaciones arquetípicas. Cuando se va formando y conformando cierto compromiso desde el estilo que sea de la relación, se va generando otras entidades energéticas, ¿sí? Va apareciendo nosotros. Hay algo que sucede de manera conjunta, más allá de nuestra propia carta, que a veces hay conflicto. Esto se estudia también. Y en la astrología levantamos varias cartas para esa nueva entidad que tiene varios niveles de profundidad y de enfoque. El primero que solemos utilizar es el de la carta compuesta, que se calcula entre los puntos medios matemáticos de las dos cartas. O sea, es algo simbólico. Y en esos puntos medios nos muestra la dinámica psicológica y la energía que se mueve en ese encuentro. Y un nivel más, cuando la relación se confirma o adquiere un nuevo nivel de compromiso. Eso nos lo da la carta Davison, que calcula un espacio-tiempo concreto dentro de las dos natividades. Nos da una carta, se levanta una carta, y al levantar la carta y hallar ese punto geográfico, nos da la encarnación, como si naciera esa relación a un nivel concreto, ¿sí? Más material. Así que veríamos esa relación en el mundo físico. Y ambas cartas, la compuesta y la Davison, nos revelan para qué se unió esa relación y nos dan distintos niveles de respuesta, de comprensión de cuando hay la relación en ese encuentro y en esa energía que emana y cuando se confirma, ¿qué sucede? ¿Qué se amplifica? ¿Qué se apaga? Así que ya vemos que en el estudio de relaciones, por ahora ya podríamos hacer la sinastría, la carta compuesta y la carta Davison. Y esto nos da una riqueza y comprensión del vínculo, del movimiento, muy vasto, muy rico en matices, en la medida que queremos ir estudiando y profundizando esa relación. Además, hay temas muy claves que vamos a observar. Depende del vínculo, depende de la persona, del momento que se está viviendo, ¿sí? Cuando hay esa sesión, qué está sucediendo. Y desde allí vemos que cuál es el tema de la relación, que también lo vamos viendo en esas cartas. Es un encuentro jupiteriano de sentido, es un encuentro de generar familia, es un encuentro más profesional y también ver que a veces en sinastría hay mucha afinidad y en el proyecto conjunto, en la carta, vemos que hay otros temas, se amplifica esa afinidad o hay nuevos retos que se muestran en esas cartas, que en sinastría no veríamos.
Sí, por eso es interesante dar esa visión y estudio multidimensional o interdimensional de distintas capas. ¿M? Y ahora que estamos en temporada de eclipses, el papel del eje nodal en el análisis de relaciones y sinastrías es uno de los factores más profundos para comprender el propósito evolutivo y kármico de un vínculo. Los nodos representan un mecanismo sutil de intercambio de energías en el que las personas involucradas experimentan un fuerte sentido de destino, sobre el cual no tienen un control consciente directo. Al estudiar los nodos en las relaciones se pueden considerar ciertas dinámicas. Una de ellas, la naturaleza kármica del vínculo nodal. Cuando dos cartas natales se comparan y el eje nodal está fuertemente aspectado, sea por la carta del otro en sinastría, vemos que hay aspectos con sobre todo Luna, Sol, Venus, regentes, la relación se tiñe de un carácter destinal. Si esa persona me ayuda, me confronta, me hace recordar, me abre nuevas posibilidades del camino de dónde vengo y hacia dónde voy. Eso dependiendo del planeta, del eje, ¿sí? Al ser un lazo kármico, o sea, algo que hace tiempo que venimos repitiendo, no significa que sea algo de afinidad o que haya una empatía automática. Depende del vínculo. Si es con Saturno, allí quizás es algo más amargo, o más difícil o más serio. Si es un vínculo de Júpiter, quizás da mayor confianza o expansión o hay dogmas que aparecen o emergen, ¿no? De ciertas creencias que toman relieve. Sin embargo, el vínculo exigirá proceso de aceptación y de comprensión, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Y en relación al karma y la comprensión, ¿existe un karma bueno o malo? Lo que sí vemos es que las almas han asumido un camino conjunto de aprendizaje y se van girando roles. Y en ese camino quizás hay que superar lecciones de vidas pasadas o nuevas exploraciones. Eso depende de la cosmovisión que tenga cada uno, en cómo ve el significado de vidas. ¿M? Aunque ya el genodal nos conecta directamente con proceso de reencarnación. Cuando vemos ya más en concreto, vamos enfocando nodo norte y nodo sur en las dinámicas vinculares. Los dos extremos del eje, como sabes, seguramente ya, que nos está siguiendo aquí en ISA, operan de manera opuesta, pero complementaria en sinastría. Por un lado está formando un sextil y por el otro está formando un trígono. Por un lado forma una cuadratura y por el otro también, ¿no? Sabes que es un eje de 180 grados, así que hay la dinámica del pasado y del futuro que nos encuentra en ese instante presente. ¿Y hacia dónde nos dirigimos con máxima presencia? Hacia algo repetitivo que me estanca, congela también el proceso de desarrollo del ser hacia la completud, o hacia un nuevo territorio evolutivo que conlleva aprendizajes, y eso es movimiento, y eso agota, y a veces hay resistencias para ir hacia ese nuevo lugar que desconozco en mí hasta el momento o que aún no está integrado. Cuando en sinastría vemos relaciones donde hay encuentros desde el nodo norte, quizás el sol, es la luna, o cualquier arquetipo en conjunción siempre tiene mayor fortaleza, actúa ese nodo norte como un significador de relaciones maduras y de un nuevo tono de relación, un impulso hacia ese desarrollo y que traen también experiencias totalmente novedosas y representan esa energía nueva que debemos descubrir. ¿Qué hay de la relación de los dos ejes nodales en casa, en signo, hacia dónde van evolucionando? ¿Qué hay de esos aspectos que se pueden formar del eje nodal de uno con planetas de otro ser que viene a mover? Cuando hay encuentros o se refuerza el vínculo desde el nodo sur o en temporada de eclipse aparece alguien en el momento de nodo sur o de eclipse de nodo sur, es algo ya más repetitivo, algo que ya conozco, algo que me hace volver a una dinámica y a unas memorias y a unos roles que ya tuvieron su tiempo. ¿M? A veces llegan para volverme a posicionar desde un lugar presente, eso que me atrae porque es muy conocido
cómo actúo, puedo actualizarme en ese vínculo, puedo poner nuevos límites, puedo entregarme desde otro lugar. Es una revisión de un territorio que ya transité. Así que como persona o encarnación que trae la otra, es relaciones que ya conozco. Es Venus, era más vínculo, es Luna, había algo más materno de cuidado, más familiar, era Saturno, es del lugar de autoridad. Era Marte desde un rival o desde algo de atracción. No obstante, también el nodo sur puede actuar como un momento indicador de separación, de cambio, de cierre. Y sobre todo si el vínculo, si el arquetipo está aspectado con temas de tensión. También comentarte que hay aspectos que son más clave, más importantes, más notorios o que damos prioridad, porque como sabes el lenguaje es tan vasto que a veces, bueno, estaríamos horas en ese estudio. En la práctica, en el aprendizaje, sí que allí dilatamos. Cuando se va dando a un contexto más profesional o más de aprender a agilizar la mirada, a saber qué priorizar. Allí vamos buscando indicadores específicos para ir viendo qué fortalezas tiene ese vínculo. Y en contactos claves del nodo de sinastría, o sea, en la comparación de cartas, las conjunciones y los aspectos al eje nodal revelan de qué va esa relación. Y también veremos que depende del tipo de relación, toma un tono u otro ese significado. O sea, la sinastría entre padres e hijos, como algunos arquetipos son más notorios, sobre todo en etapas tempranas de los hijos, como la luna, el sol, Saturno, que son principios de contención, de acompañar al individuo en su desarrollo, primero en la etapa egoica, para que se vaya definiendo, para que vaya hallando sus talentos y se les dé brillo y estructura a Saturno para que puedan fortalecerse y dar la máxima calidad. Así que en las relaciones de padres e hijos, esos arquetipos son muy importantes. En el vínculo con la madre, además, podríamos ver que hay de Ceres. Algo más que observamos en las relaciones, son arquetipos de sostén, como Saturno, es importante en una carta. Sí, no hay exceso de arquetipo. Quirón también nos muestra lugares muy sensibles y también esos mismos lugares de sanación, que si están en vínculo, en armonía con la relación, vemos que es de enorme crecimiento o que nos mueve y nos pone el dedo en la llaga, en ese lugar tan sensible y tan doloroso, que trae una comprensión profunda y una sabiduría a medida que puedo integrar esa experiencia. También vemos que hay relaciones que tienen una historia, esas relaciones que marcan un antes y un después. Hay citas inevitables del destino, es el vértex y el antivértex. Nos abre relaciones que giran el destino, que enfatizan áreas. Nos marca un lugar, un grado en la carta, en la parte vincular, en la parte occidental, casa 5, 6, 7, 8, normalmente puede ser 4, puede ser 10, que en esos grados llegan esas personas que, ¡fiu! Esos seres, esas almas, esas relaciones que nos abren otras realidades. Y así que en las relaciones podemos ir bajando lo sutil a la materia, en lo concreto, ir entrenando facetas a través de esos espejos, de esos vínculos sagrados que nos amplifican y desde una mirada constructiva, creativa, generativa, ir puliendo, ir forjando lo que es importante, lo que damos prioridad para cultivar nuestra alma y nuestra experiencia, enriqueciéndonos. Comprender cómo funciona ese tejido vincular nos permite modificar patrones, tendencias repetitivas, siempre las mismas relaciones. O si he salido de esa dinámica, ojalá poder ver el valor, la calidad, el para qué, el que nos mueve, sin forzar al otro y ayudándonos en ese crecimiento mutuo, compartido. Constantemente nos estamos relacionando. Así que mejor que
comprender cuál es la fuerza, cuál es la dinámica, cuál es el motor de nuestros vínculos para crecer más saludables, más creativos y abriendo y nutriendo los potenciales individuales para que lo que creamos sea aún más virtuoso. Así que si te interesa el tema, si ya tienes tus bases astrológicas, si quieres contrastar, si quieres dar una nueva mirada a todo tu saber y arte astrológico y te interesan las relaciones, te animo a explorar. Tienes abajo el enlace para descargar el programa, para hacer ese viaje de 12 sesiones que voy a guiar yo misma sobre sinastría, sobre el vínculo, con parte técnica, con herramienta para ir poniendo en práctica y también para ofrecer en tu trabajo astrológico. Sí, cualquier consulta puedes preguntar. Iniciamos el 7 de septiembre, son sesiones online, sí, están grabadas, hay apunte y será un placer seguir creciendo juntos y juntas. Un abrazo, buen camino y hasta la próxima.